Mi esposa me mandó un mensaje a las 4 de la mañana. Pasó algo, tranqui, luego te explico. Yo le respondí, no necesitas explicar. Quédate con él. Ahora estás soltera. 20 minutos después, estaba tocando el timbre desesperada y llorando a mares. Eran las 4 de la mañana cuando vibró mi celular. Para ser honesto, ni siquiera estaba durmiendo. El trabajo había estado pesado últimamente, y mi cabeza todavía daba vueltas con la presentación del día siguiente. Pero cuando vi su nombre en la pantalla, todo se detuvo. Pasó algo. Tranqui. Luego te explico. Sui. Me quedé mirando ese mensaje un minuto entero. Mi esposa, la mujer que revisa 3 veces cada texto antes de enviar, que se enoja cuando escribo vos en vez de tú, acababa de mandarme un mensaje con error de escritura, a las 4 de la mañana, desde un lugar donde no debía estar. Se suponía que estaba en la casa de su hermana. Noche de chicas, dijo. Vino, películas y de regreso por la mañana. Ese era el plan. Últimamente, ese siempre era el plan. Me senté en la cama mirando esas palabras. Pasó algo, a las 4 de la mañana. Tranqui, como si yo simplemente fuera a encogerme de hombros y volver a dormir. Pero ¿sabes qué? No me sorprendió. Decepcionado, tal vez. Enojado, seguro. Pero sorprendido, ni un poquito. Las señales llevaban semanas ahí. La atención exagerada al arreglo personal antes de salir con las amigas. El celular siempre boca abajo ahora. La forma en que se ponía a la defensiva cuando le hacía preguntas simples sobre sus salidas. Y esas emergencias de amigas que aparentemente no sabían resolver problemas básicos de adultas sin su presencia inmediata. Pensé en llamar a su hermana para confirmar, pero ¿para qué? Ya sabía lo que iba a descubrir, así que solo escribí de vuelta. No necesitas explicar, quédate con él, ahora estás soltera. Apreté enviar antes de que pudiera arrepentirme, porque era exactamente eso, ¿no? Algún tipo con el que llevaba semanas saliendo a escondidas, creyendo que yo era demasiado tonto o demasiado confiado para darme cuenta. Mi celular empezó a vibrar sin parar. Llamadas, una tras otra. Rechacé todas, quité el sonido y dejé el teléfono en la mesa. 20 minutos después, escuché llantas chirriando en la cochera, golpes frenéticos en la puerta y el timbre sonando sin parar. Me levanté tranquilo. Me puse una playera. Caminé despacio hasta la puerta. Por la mirilla la vi ahí, todavía con el mismo vestido que usó para ir a casa de su hermana. Pelo revuelto, maquillaje corrido, parecía haber llorado todo el camino de regreso. Amor, por favor, abre la puerta. Su voz temblaba, desesperada. Puedo explicarlo todo. Abrí el cerrojo, pero dejé la cadena puesta. Abrí apenas lo suficiente para verle la cara con claridad. Son las 4:30 de la mañana, dije. Tranquilo. Qué curioso que solo pudiste llegar a casa ahora. Amor, por favor, no entiendes. Entiendo perfectamente, respondí, manteniendo la voz firme. Se suponía que estabas en casa de tu hermana. No estás. Me mandaste mensaje a las 4 diciendo que pasó algo. Y ahora apareces aquí, con esa cara, pareciendo que saliste de un lugar donde no debías estar. Se acercó a la rendija de la puerta. No es lo que estás pensando. Entonces, ¿qué es? Repliqué. Porque desde donde yo estoy, parece que te cacharon en plena movida. Las lágrimas le corrían libremente ahora. Estaba ayudando a una amiga. Fue una emergencia. ¿A las 4 de la mañana? Pregunté. ¿Qué clase de emergencia? Dudó. Y esa duda me lo dijo todo. Ella necesitaba hablar. El novio le terminó. ¿Y qué amiga es esa? Pregunté. Más silencio. La Melissa. Qué curioso, dije casi riendo. Melissa se mudó a Portland hace 6 meses. Su cara se puso blanca. Casi me reí. Casi. Pero solo me quedé ahí, viéndola enredarse, tratando de inventar otra mentira. Dije, quise decir Jessica, balbuceó. Jessica necesitaba ayuda. ¿Ayuda con qué exactamente? Ella estaba teniendo un ataque de pánico. Y a las 4 de la mañana Jessica te llamó a ti en vez de al número de emergencias, a su familia o a cualquier otra amiga que conoce desde hace más tiempo que tú. Lloraba más fuerte ahora. Por favor, déjame entrar. Te explico bien. Ya tuviste 25 minutos para pensar una explicación, dije. ¿Y esa es la mejor que se te ocurrió? Las luces de los vecinos empezaron a encenderse. Perfecto. Que vieran exactamente qué clase de persona eligió ser. Te estoy diciendo la verdad. Lloraba. No, no es verdad. Y los dos lo sabemos. Empecé a cerrar la puerta, pero ella empujó. ¿A dónde vas? Pregunté. ¿De regreso a donde acabas de salir? ¿O al fin vas a ser honesta? Solo lloraba, suplicando que la dejara entrar. Pero la verdad es que ya había tomado mi decisión en el momento en que envié ese mensaje. Algunas elecciones no tienen vuelta atrás.
y algunas personas te muestran exactamente quiénes son cuando creen que nadie las está viendo. Mi esposa acababa de mostrarme todo lo que necesitaba saber. No se rendía. Al contrario, parecía cada vez más desesperada. Por favor, te lo suplico. Solo 5 minutos para explicar. La miré por la rendija. Todavía con ese vestido negro que yo había elogiado cuando salió la noche anterior. Dijo que era cómodo para una noche casual con la hermana. Bueno, 5 minutos, dije. Aquí, en el porche. Puedes empezar a hablar. ¿No podemos hacerlo adentro? Los vecinos. Los vecinos ya están despiertos gracias a tu entrada dramática. La interrumpí. Además, no parecías muy preocupada por la privacidad cuando me mandaste mensaje a las 4 de la mañana. Se pasó la mano por la cara, embarrando más el rímel. Está bien, está bien. Jessica me llamó como a la 1 de la mañana. Estaba teniendo un colapso por el trabajo y... ¡Basta! Levanté la mano. Jessica trabaja turnos nocturnos en el hospital. Lleva 2 años haciéndolo. ¿Por qué estaría teniendo una crisis por el trabajo a la 1 de la mañana, justo cuando empieza su turno? Su boca se abría y cerraba como pez fuera del agua. Además, seguí. Jessica lleva 8 meses saliendo en serio con ese paramédico. Entonces, ¿en qué momento exacto pasó esa ruptura misteriosa que mencionaste hace 30 segundos? Yo... me confundí. O sea, necesitabas tiempo para inventar una mejor historia, completé. Se recargó en el marco de la puerta, derrotada. Ni siquiera estás intentando creerme. Estoy intentando entender cómo alguien con tu inteligencia pensó que yo me tragaría esa mierda. Respondí manteniendo el tono tranquilo, casi amistoso. Al menos pudiste haber elegido una amiga cuyo horario de trabajo yo no conociera. O checar Facebook para ver si de verdad terminó con alguien recientemente. No estaba pensando, claro. No, no lo estabas. Pero eso pasó hace horas, no hace 20 minutos cuando inventaste esa explicación. Un carro pasó despacio por la calle. Seguramente el señor Gary, 2 casas más abajo, yendo temprano al trabajo. Nos miró fijo. Le saludé con la mano. Esto es humillante, susurró. ¿Verdad? Ni me había dado cuenta. Levantó la mirada con esos ojos que antes me hacían olvidar cualquier enojo. Antes. Sé que se ve mal, pero te juro que... ¿Cómo se ve? La interrumpí. ¿Qué? Dime cómo se ve esto desde mi punto de vista. Se quedó callada un momento, como si me estuvieras engañando. Exactamente como si me estuvieras engañando. ¿Por qué me estabas engañando? No te estaba. Entonces, ¿dónde estabas? Ya te dije, con Jessica. Entonces dame su número ahora mismo para llamarle y confirmar tu historia. El pánico se apoderó de su cara. Probablemente está dormida. Estaba lo suficientemente despierta para tener una crisis a la 1 de la mañana. Seguro no le importa una llamada de seguimiento. Yo no sé su número de memoria. Casi me reí en voz alta. ¿No sabes el número de Jessica de memoria? Jessica, tu amiga desde la universidad. Jessica, que fue madrina en nuestra boda. Volvió a llorar, pero ahora se sentía diferente. Menos desesperación, más rendición. ¿Dónde está tu carro? Pregunté mirando por encima de ella hacia la cochera. ¿Qué? Tu carro. Ayer manejaste hasta la casa de tu hermana. ¿Dónde está el carro? Se dio la vuelta para mirar el Honda estacionado en la cochera. Ahí está. Qué curioso, porque ese carro se quedó aquí toda la noche. Su cara se puso completamente blanca. Me levanté como a las 12 para tomar agua. Miré por la ventana de la cocina. El carro estaba aquí. Pensé que habías pedido Uber para no manejar borracha. Me pareció responsable incluso. Ahora temblaba. Entonces, si el carro se quedó aquí y tú supuestamente estabas en casa de tu hermana al otro lado de la ciudad, ¿cómo exactamente fuiste y regresaste? ¿La crisis de Jessica incluía pasar por ti y dejarte después? Porque parece mucho movimiento para alguien que estaba teniendo un colapso emocional. Puedo explicarlo. Seguro que puedes. Eres bien creativa. Pero hay un detalle. Ya hablé con tu hermana. La sangre desapareció de su cara. La llamé hace como 20 minutos, justo cuando empezó tu show en el porche. La desperté. Se confundió cuando le pregunté si estabas ahí, ya que no te ve desde hace 3 semanas. Se sentó pesadamente en el escalón del porche. También mencionó que cancelaste los planes con ella ayer por la mañana. Dijo algo de que surgió algo importante. Qué curioso cómo últimamente siempre te surgen cosas. Me agaché hasta quedar a la altura de su cara. Entonces vamos a intentarlo otra vez. ¿Dónde estabas? Y esta vez, trata de decir la verdad. Es mucho más fácil de recordar que las mentiras. Lloraba, pero yo no sentía nada. Ni ganas de consolarla, ni remordimiento por ser duro. Solo curiosidad por saber si al fin diría la verdad. Yo... empezó, y se detuvo. ¿Qué? Pregunté. No puedes ¿qué? Decir la verdad, o enfrentar las consecuencias de ella. Levantó la mirada.
y vi algo que nunca había visto antes. Miedo. No de mí, sino de lo que estaba a punto de perder por las elecciones que hizo. Si te digo la verdad, susurró, nunca me vas a perdonar. Si no la dices, no hay nada que perdonar, respondí, porque esta conversación termina aquí, y tú puedes pasar la noche donde pasaste las últimas 4 horas. Respiró hondo, temblando. Estaba con alguien. Ahí estaba. Al fin, estaba con alguien. Me levanté despacio, sacudiéndome las rodillas. Listo. ¿Ves qué fácil es la verdad? Seguía sentada en el escalón, con la mirada perdida, como si el mundo se le hubiera caído encima. Y, para ser justos, así era. No es lo que estás pensando. Déjame adivinar, la interrumpí. Fue sin querer. No lo planeaste. Estabas vulnerable y él estaba ahí. Una cosa llevó a la otra. Conté con los dedos. Me faltó algún clásico. Me miró sin poder creerlo. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con esto? Porque no estoy sorprendido. Ya te lo dije. ¿Qué quieres decir con que no estás sorprendido? Me recargué en el marco de la puerta. Las salidas nocturnas empezaron a ser más frecuentes hace como 2 meses. El celular boca abajo se volvió estándar hace unas 3 semanas. La nueva rutina de Jim empezó el mes pasado. Bien dedicada, por cierto. Hasta me impresionó. Su mandíbula cayó un poco. Ah, y el interés repentino por comprar ropa. Para alguien que siempre compraba todo en línea, de repente te encantó ir al centro comercial los sábados. Siempre regresando con bolsas de tiendas que yo nunca había oído. ¿Me estabas vigilando?, preguntó. Estaba casado contigo, respondí. Notaba las cosas, como que empezaste a peinarte diferente ciertos días, o que te bañabas en cuanto llegabas de esas salidas misteriosas, o que, de repente, necesitabas cargar el celular en otro cuarto en vez de dejarlo en la mesita de noche. Ahora lloraba en silencio. Lo más gracioso, seguí, fue cuando empezaste a armar pleitos por cualquier cosa. Casi como si estuvieras tratando de justificarte algo a ti misma. No lo estaba. ¿Te acuerdas de hace 2 semanas cuando te enojaste porque puse los platos mal en el lavavajillas? Tuvimos una discusión completa por eso. Saliste de la casa a enfriarte y regresaste a medianoche. Se veía miserable. Esa noche supe seguro, dije, porque en 8 años de matrimonio nunca te había importado cómo pongo la vajilla. Pero esa noche necesitabas una excusa para salir enojada, ¿verdad? Lo siento. ¿Por cuál parte?, pregunté. ¿Por la traición, por las mentiras o por haber sido cachada? No respondió. Entonces, ¿quién es él? ¿Importa? Me importa a mí. Quiero saber con quién mi esposa me cambió por nuestro matrimonio. Respiró hondo, con voz temblorosa. Trevor. Del trabajo. Me reí. De verdad me reí fuerte. Trevor. Trevor Morrison. El tipo de contabilidad que usa trajes baratos y cree que es un regalo de Dios para las mujeres. No, por favor. No, eso es perfecto. Absolutamente perfecto. Todavía me reía. Trevor. El mismo Trevor que le tiró los perros a Jessica en la fiesta de Navidad de la empresa mientras su novia estaba en el baño. No es por él. Ah, pero sí es. Porque no solo me engañaste con Trevor Morrison. ¿Sabes qué me dice eso? ¿Cuánto valorabas de verdad lo que teníamos? Se encogió como si le hubiera pegado una cachetada. O sea, si vas a destruir el matrimonio, al menos elige a alguien impresionante. Alguien que me haga pensar, ok, entiendo por qué lo arriesgó todo por él. Estás siendo cruel. Estoy siendo honesto. Hay diferencia. Saqué el celular del bolsillo. Hablando de honestidad, creo que debería llamar a la novia de Trevor. ¿Cómo se llama? Ah, sí, Ashley. Ella debería saber qué hizo su novio esta noche. No, por favor, no hagas eso. ¿Por qué? Ella tiene derecho a saber, como yo lo tuve. Porque eso acabaría con todo. Todo ya se acabó. Tú lo acabaste cuando tomaste tu decisión. Se levantó de golpe. Fue solo una vez. Hoy fue solo una vez. ¿Cuántas otras veces hubo? Fue la única, lo juro. ¿Desde cuándo se están viendo? Desvió la mirada. ¿Desde cuándo? 6 semanas. ¿6 semanas de qué exactamente? ¿Coqueteo? ¿Mensajes? ¿Cafecitos? ¿O 6 semanas de noches como la de hoy? Nunca... Solo... ¿Solo qué? Hoy fue la primera vez que... No pudo terminar la frase. La primera vez que cogieron. Asintió sin mirarme, pero llevaban 6 semanas engañándose emocionalmente. No tenía que pasar así. ¿Y cómo tenía que pasar? Explícame. ¿Ibas a dejarme por Trevor o pensabas seguir escondiéndolo para siempre? No sé, no estaba pensando. 6 semanas sin pensar, eso es mucho tiempo sin pensar. Mi celular vibró. Un mensaje. Miré la pantalla. Qué curioso, es mi abogado respondiendo. Al parecer algunas personas sí trabajan a las 4 de la mañana.
Sus ojos se abrieron como platos. ¿Tu abogado? Le hablé justo después de hablar con tu hermana. Le dejé un mensaje. Despierta temprano. ¿Llamaste a tu abogado antes siquiera de hablar conmigo? Llamé a mi abogado después de que me mandaste ese mensaje a las 4 de la mañana, porque sabía exactamente qué significaba ese texto, y sabía exactamente qué tenía que hacer al respecto. Pero, ¿y si te hubieras equivocado? ¿Y si de verdad hubiera sido una emergencia? Entonces hubieras contestado mi primera llamada, o la segunda, o la tercera. Se sentó otra vez en el escalón, derrotada. El abogado quiere vernos por la mañana, a las 9. Debería intentar dormir un poco antes. Espera, no puedes simplemente... Tenemos que hablar de esto. Estamos hablando. Me engañaste. Mentiste al respecto. Te cacharon. ¿Qué más hay que discutir? ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo sé lo que voy a hacer. Me voy a divorciar de ti. ¿Así de repente? Así mismo. Empezó a llorar más fuerte. ¿Y terapia de pareja? ¿Intentar arreglarlo? ¿Arreglar qué? Elegiste a Trevor en vez de a mí. Y hoy lo volviste a elegir mintiéndome sobre lo que pasó. Cada decisión tuya en las últimas 6 semanas fue en contra de nuestro matrimonio. La gente se equivoca. Y esto no fue un error. Fue una cadena de decisiones conscientes. Y ahora yo estoy tomando la mía. Me di la vuelta para entrar. ¿Dónde voy a quedarme? Preguntó. Te sugiero la casa de Trevor, ya que ahí es donde quieres estar de todos modos. Él vive con Ashley. Entonces creo que los dos tienen unas explicaciones pendientes. Cerré la puerta y puse el cerrojo. Alcancé a dar 3 pasos dentro de la casa antes de que empezara a golpear otra vez. Por favor, no tengo a dónde ir. La ignoré. Puse café. Si iba a reunirme con el abogado en unas horas, al menos quería estar despierto. Los golpes se hicieron más fuertes. Luego escuché su celular, llanto y otra vez el celular. Estaba sirviéndome la primera taza cuando empezó a gritar desde afuera. ¡No contesta! ¡Trevor no contesta el teléfono! Por un segundo casi sentí lástima. Casi. Seguramente su novia ya se enteró. Llamé de vuelta. ¡Qué curioso cómo se resuelven las cosas! ¡Esto es una locura!, gritó. ¡Estás siendo completamente irracional! Abrí la puerta otra vez, con la taza de café en la mano. Estaba hecha un desastre. Rímel corrido, pelo revuelto, el vestido todo arrugado de tanto estar sentada en los escalones de concreto. ¿Irracional?, pregunté. Déjame ver si entendí. Tú me engañas durante 6 semanas, me mientes en la cara, sales a escondidas por mi espalda y cuando te cachan, ¿yo soy el irracional? No significó nada. Si no significó nada, ¿por qué lo hiciste? Yo... no sé. Esa no es una respuesta. Se tapó la cara con las manos. Sentía que éramos solo roomies, que la chispa se había apagado. Entonces, en vez de hablarlo conmigo, decidiste reavivar esa chispa con Trevor Morrison. No tenía que ser específicamente Trevor, simplemente pasó. Nada simplemente pasa. Tomaste decisiones, todos los días, durante 6 semanas. Elegiste mandarle mensajes a él en vez de a mí. Elegiste mentirme sobre a dónde ibas. Elegiste arreglarte para él. Elegiste salir a escondidas. Lo sé, y lo siento. ¿Lo sientes por hacerlo o porque te cacharon? Se quedó callada, porque si solo lo sientes porque te cacharon, esta conversación no sirve de nada. Lo siento por haberlo hecho. ¿De verdad? Porque hace una hora todavía estabas mintiendo al respecto. Tenía miedo. Miedo de qué. De esto. De que me odiaras. De perderlo todo. Tomé un sorbo de café. Debiste pensarlo hace 6 semanas. ¿No podemos intentar arreglarlo? Las parejas superan infidelidades todo el tiempo. Algunas sí, pero esas son las que tienen cónyuges que confiesan de inmediato, que muestran arrepentimiento genuino, que están dispuestos a hacer lo que sea para reconstruir la confianza. Yo hago lo que sea necesario. ¿De verdad? Porque hace 10 minutos todavía estabas defendiendo a Trevor, suplicándome que no le hablara a su novia. Se quedó paralizada. Esa no es actitud de alguien realmente arrepentido. Es actitud de quien fue cachado y quiere minimizar el daño para todos menos para el marido engañado. Mi celular empezó a sonar. Miré la pantalla. «Es tu mamá», dije. «Qué curioso. 5 de la mañana y me está llamando». «¿Ya se enteró del drama de hoy?», contesté en altavoz. «Hola, Margarete». «¿Qué pasó?». «Hola, cariño». Sara me llamó llorando diciendo que la encerraste afuera de la casa. Miré a mi esposa, Sara, que se puso visiblemente incómoda. «Hola, mamá», murmuró Sara. «Sara, ¿qué pasó?». «Él me dijo que van a divorciarse». «Margarete», dije tranquilo. «¿Sara te contó por qué la encerré afuera?». «Dijo que pelearon». «¿Y te contó dónde estaba a las 4 de la mañana hoy?». Silencio del otro lado. «¿Mencionó que lleva 6 semanas teniendo un affair?».
Eso no es verdad de Sara, respondió Margarete, en shock. ¿Es verdad, Sara? Sara volvió a llorar. Lo tomaré como un sí, dijo Margarete con voz baja. Sara Marie, ¿qué hiciste? Fue un error, mamá. Un error de 6 semanas, agregué, con un compañero de trabajo, mientras me mentía sobre noches de chicas y visitas a la hermana. Ay, hija. La voz de Margarete sonó pesada de decepción. Tu papá y yo te criamos mejor que eso. Mamá, por favor, ayúdame a arreglar esto. ¿Arreglar? Sara, destruiste tu matrimonio. No se arregla una infidelidad como si fuera un jarrón roto. En ese momento respeté más a mi suegra que en todos los años anteriores. Margarete, dije, tengo una reunión con el abogado esta mañana. Quería que supieras que esta decisión no se tomó por enojo. Se tomó porque la confianza, cuando se rompe así, no se reconstruye. Lo entiendo, respondió triste. Lamento mucho que te haya pasado esto. Gracias. Sara, continuó, ven a casa ahora. Tu papá y yo necesitamos hablar contigo. Cuando colgó, Sara me miró con desesperación en los ojos. Mi propia madre está decepcionada de mí. Y debería estarlo. Esto pudo haberse quedado entre nosotros. Pudimos resolverlo en privado. ¿Eso querías? ¿Esconderlo? ¿Fingir que no pasó nada? Solo quería una oportunidad de arreglar las cosas. Tuviste oportunidades. Todos los días durante 6 semanas. Cada vez que me mentiste, tuviste la chance de decir la verdad. Pero la gente cambia, aprende de sus errores. Terminé el café y dejé la taza en el fregadero. Tienes razón. La gente cambia. Pero ¿sabes qué? Yo también cambié. Aprendí que merezco más que alguien que necesita engañarme para descubrir qué quiere. ¿Entonces eso es todo? ¿8 años de matrimonio y lo tiras todo por la borda? Yo no estoy tirando nada. Quien lo tiró fuiste tú, en el momento en que elegiste a Trevor. Su celular empezó a sonar otra vez. Miró la pantalla y su cara se derrumbó. Es mi hermana, seguro mamá le habló. Contesta. No puedo hablar con ella ahora. Tarde o temprano vas a tener que enfrentar a todos. Tus decisiones no solo nos afectan a nosotros. El tono paró y empezó de nuevo. Contesta el teléfono, Sara. Contestó, a regañadientes. Hola, Lisa. Se oía la voz de la hermana del otro lado, enojada, decepcionada. ¿Estás loca? ¿Completamente fuera de ti? Sara solo lloraba. 8 años, Sara. 8 años con un buen hombre y lo tiraste todo. ¿Por qué? ¿Por un affair de oficina? No es tan simple. Es exactamente tan simple. Engañaste, mentiste, y ahora estás sorprendida porque hay consecuencias. Fui con ella y le quité el teléfono suavemente de la mano. Hola, Lisa. Lo siento mucho, dijo de inmediato. Me da vergüenza ser pariente de ella ahora. Gracias por decirlo. ¿Tú estás bien? Voy a estarlo. Mereces a alguien mejor que esto. Le devolví el teléfono a Sara, que lloraba más. Lisa, por favor, suplicó. No, tú tomaste tus decisiones. Ahora vas a tener que vivir con ellas. Y no esperes que te tenga lástima. Colgó. Sara levantó la mirada hacia mí, la cara embarrada de rímel. Todos van a odiarme. Probablemente. ¿Cómo puedes ser tan frío con esto? No estoy siendo frío. Solo me cansé de ser el único que peleaba por este matrimonio. Se quedó ahí, sentada en el escalón, completamente derrotada. Y, por primera vez esa noche, sentí un poquito de lástima por ella. Pero no lo suficiente para cambiar de idea. A las 6 de la mañana ya me había bañado, vestido, y estaba revisando papeles para la cita con el abogado cuando 3 carros se estacionaron en mi cochera. Los papás de Sara, su hermana Lisa con su esposo Mike y el tío Robert, que aparentemente creía que podía mediar una crisis familiar después de 2 divorcios. Por la ventana vi la discusión acalorada en el jardín. Margarete, la mamá, estaba furiosa, señalando y gesticulando mientras Sara lloraba. Robert intentaba hacer de pacificador y Lisa parecía lista para estrangular a su hermana. Eventualmente vinieron a la puerta. Abrí antes de que tocaran. «Buenos días, todos», dije. «Necesitamos hablar», anunció Robert, como si estuviera a cargo de algo. En realidad no, pero estoy dispuesto a escuchar unos minutos antes de irme a mi cita. Margarete dio un paso al frente. ¿Podemos pasar? Esto no tiene que ser un espectáculo público. Miré a Sara, todavía con ese vestido arrugado, parada detrás de todos pareciendo niña regañada. 5 minutos, dije, abriendo más la puerta. Entraron a la sala. Sara se sentó en el sofá que ella misma ayudó a elegir 3 años atrás. Los demás se quedaron de pie, excepto Margarete, que se sentó en el sillón frente a su hija. «Mira», empezó Robert, «los matrimonios pasan por etapas difíciles. Esto no es el fin del mundo». «¿No lo es?», lo interrumpí. «¿Por qué?» Desde mi punto de vista,
Mi esposa eligió a otro hombre en vez de a mí durante 6 semanas. Eso parece bastante definitivo. La gente comete errores. Tío Robert. Lo interrumpí otra vez. ¿Usted no le fue infiel a la tía Patricia? ¿Y luego a su segunda esposa también? Su cara se puso roja. Eso no viene al caso. En realidad sí viene. Me está pidiendo que acepte consejos de alguien que ya estuvo exactamente en la posición de Sara. 2 veces. Lisa intervino. Tiene razón. Tío Robert, quédate fuera de esto. Lisa, advirtió Margarete. No, mamá. Sara la regó feo. Y ahora va a tener que lidiar con las consecuencias. Pero ellos se aman, protestó Robert. Casi me reí. ¿Amor, Robert? Si Sara me amara, no habría pasado 6 semanas escondiéndose con Trevor Morrison. ¿Quién es Trevor Morrison?, preguntó Mike. El tipo con el que estaba cogiendo. Jesús, Sara, murmuró Mike. Margarete parecía mortificada. En mis tiempos las parejas superaban estas cosas, dijo ella. En tus tiempos, Margarete, respondí. Las mujeres no tenían tantas opciones para salir de matrimonios malos, y los hombres no tenían que tragarse el desrespeto solo para guardar las apariencias. Pero estás tirando 8 años a la basura. Yo no estoy tirando nada. Quien lo tiró fue Sara. Sara finalmente habló. Cometí un error terrible, pero ya se acabó. Está completamente acabado. ¿De verdad?, pregunté. Porque hace 2 horas todavía estabas protegiendo a Trevor, suplicándome que no le hablara a su novia. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Robert intentó otra vez. Miren, los dos están alterados. Tal vez deberían darse un tiempo, dejar que las emociones se enfríen. Nos vamos a dar un tiempo, respondí. Se llama divorcio. Pero eso es tan definitivo, dijo Margarete. Tan definitivo como el adulterio, respondió Lisa, firme. Mike miraba a Sara como si nunca la hubiera visto. ¿Y exactamente qué quieren todos de mí?, pregunté. Que finja que no pasó nada, que trate 6 semanas de mentiras y engaño como si fuera una etapa difícil. Queremos que consideres el perdón, dijo Margarete más tranquila. Lo consideré. Perdoné a Sara, pero perdonar no significa seguir casado con alguien que me engañó. Así no funciona el matrimonio, exclamó Robert. En realidad, Robert, así funciona exactamente el matrimonio. Cuando una parte rompe el acuerdo básico de confianza y fidelidad, la otra decide si se queda o se va. Sara lloraba otra vez. Hago lo que sea, susurró. Terapia, consejería, lo que tú quieras. Lo que quiero es una esposa que no me engañe. Ese barco ya zarpó. La gente puede cambiar, tal vez. Pero no necesito quedarme para averiguarlo. Margarete se levantó. Estás siendo increíblemente frío con esto. ¿De verdad? Entonces respóndeme una cosa, Margarete. Si tu vecina llegara contigo diciendo que su marido la lleva engañando semanas, mintiendo o escondiéndose, ¿qué le dirías que haga? Se quedó callada. Le dirías que merece algo mejor, ¿verdad? Que no acepte ese trato. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? Porque es familia. No, Margarete. Sara es tu familia. Yo soy el tipo al que ella eligió engañar. Lisa se levantó de repente. Esto es ridículo. Sara, la regaste. Mentiste. Engañaste. Te cacharon. Para de querer que todos limpien el desastre que tú armaste. Lisa, no. Sara, ahora me da vergüenza ser tu hermana. Este hombre fue bueno contigo 8 años y tú le pagaste escondiéndote con un idiota del trabajo. Trevor no es un idiota. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. El silencio fue inmediato. Mike empezó a reírse de verdad. Acaba de defender al tipo con el que engañó, enfrente del marido. La cara de Sara se puso blanca. No quise decir, sí quisiste, dije tranquilo. Y gracias por eso. Solo comprobaste todo lo que he estado diciendo. Margarete parecía destrozada. Sara, ¿cómo pudiste? Solo quise decir que no es mala persona. Yo tampoco lo soy, respondí. Pero eso no te detuvo de engañarme. Lisa negaba con la cabeza. Ni siquiera puedo mirarte ahora. Robert intentó una vez más. Miren, las emociones están a flor de piel. ¿Por qué no damos un paso atrás? Robert, dije firme. Tengo cita con mi abogado en 2 horas. Sara puede quedarse contigo, con sus papás, donde quiera. Pero aquí no. No puedes simplemente echarla. Sí puedo. Esta casa está a mi nombre. La hipoteca está a mi nombre. Ella no tiene ningún derecho legal de estar aquí si yo no quiero. Sara parecía en shock. ¿La casa está solo a tu nombre? La compramos antes de casarnos. Nunca quisiste hacer el trámite para poner tu nombre en la escritura. ¿Te acuerdas? Lo recordó. Lo vi en sus ojos. ¿Y ahora?, preguntó Margarete, triste. Ahora Sara junta algo de ropa y se va con ustedes.
Yo presento la solicitud de divorcio. Dividimos los bienes compartidos de 8 años y cada quien por su lado. ¿Así, tan simple? Así mismo. Mike habló por primera vez en rato. Para ser honesto, creo que lo estás manejando del modo correcto. Lisa asintió. Yo también. Margarete miró a sus hijas y pareció, por un momento, entender. Sara se levantó, temblando. ¿Puedo al menos agarrar algunas cosas? Claro. Lleva lo que necesites. Se dirigió al cuarto, pero se detuvo y volteó. De verdad lo siento por todo. Lo sé. Pero el lo siento no borra 6 semanas de decisiones. Después de que subió, Margarete se acercó a mí. Fallé como madre de alguna forma. No, no fallaste. La criaste con buenos valores. Ella eligió ignorarlos. ¿Tú vas a estar bien? Sí, voy a estar bien. Y, por primera vez desde que todo empezó, de verdad lo creí. 3 meses después estaba sentado en mi sala una mañana de sábado, tomando café y leyendo el periódico. La misma sala donde la familia de Sara intentó convencerme de aceptarla de vuelta. El mismo sofá donde ella se acurrucaba para ver películas conmigo los fines de semana flojos. Pero ahora era solo mi sala, mi sofá, mi sábado tranquilo. Los papeles del divorcio se habían firmado 2 semanas antes. Sara firmó todo sin pelear, seguramente por consejo de su abogado, que sabía que no tenía base para pelear nada. La casa se quedó conmigo, al igual que las cuentas de retiro y la mayor parte de los bienes. Al final, ella prácticamente no aportó nada económico al matrimonio. Al principio se fue a vivir con sus papás, lo que duró unas 3 semanas, hasta que su papá se cansó del llanto constante y su mamá se cansó de inventar excusas a los amigos. La última vez que supe, rentaba un departamentito chiquito del otro lado de la ciudad, todavía trabajando en el mismo lugar donde conoció a Trevor. Hablando de Trevor, esa situación se derrumbó de forma espectacular. Su novia, Ashley, sí se enteró del affair, pero no por mí. Al parecer Trevor tenía un historial de infiel y Ashley ya venía revisando sus registros de llamadas. Sara no fue la primera amante, solo la más reciente. Ashley los confrontó a los dos en la oficina, enfrente de medio departamento. Según mi excompañero Jason, que todavía trabaja ahí, fue legendario. Ashley imprimió mensajes, fotos, hasta recibos de hotel que encontró. Sara intentó decir que no sabía que Trevor tenía novia, pero la mentira se cayó cuando Ashley mostró pruebas de que los tres habían estado en las mismas fiestas de la empresa. A Trevor lo despidieron por crear un ambiente laboral hostil. Sara conservó el empleo, pero se volvió la apestada de la oficina. Nadie volvió a confiar en ella. El supervisor la trasladó a otro área donde no tuviera contacto con los que sabían del escándalo. Lo más irónico, Trevor ya estaba con otra mujer 2 semanas después del desastre. Una bartender que conoció mientras ahogaba las penas por haber perdido el trabajo. Sara aparentemente intentó contactarlo varias veces, pero él le bloqueó el número. Tuvo exactamente lo que merecía. Mi celular vibró, un mensaje de un número desconocido, pero reconocí el estilo de escritura al instante. Sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero quería que supieras que estoy en terapia tratando de entender por qué tomé decisiones tan horribles. No espero perdón, pero quería que supieras que estoy intentando ser mejor persona. Borré sin responder. Intentó buscarme varias veces en los últimos 3 meses. Mensajes, correos, hasta una vez a través de Lisa. Ignoré todo. Ya no había nada que decir. Por cierto, Lisa me llamó un mes después del divorcio. Dijo que Sara le había suplicado que me contactara para ver si estaba dispuesto a hablar. Le dije que estaba delirando. Lisa respondió: «Ya seguiste adelante. Ahora ella tiene que hacer lo mismo». Y tenía razón. Yo había seguido adelante. No en el sentido de estar con alguien más. Todavía no estaba listo para eso. Pero sí en el sentido de estar construyendo una vida solo mía. Redecoré la casa, me deshice de los muebles que me recordaban a ella. Compré cosas nuevas solo a mi gusto. Volví a hablar con amigos con los que había perdido contacto durante el matrimonio. Esos que a Sara nunca le caían bien porque eran inmaduros o mala influencia. Descubrí que solo eran tipos normales que les gustaba ver fútbol, jugar póker y hablar de cualquier cosa que no fuera remodelaciones o dinámicas de pareja. Empecé a entrenar constante, hice rutas de senderismo y hasta aprendí a cocinar de verdad, sin depender de carne asada o delivery. Estaba en la mejor forma de mi vida, física y mental. El trabajo también iba bien, sin el estrés constante de imaginar qué estaba haciendo Sara en realidad o con quién. Pude concentrarme de verdad en mi carrera. El mes anterior me habían ascendido, con un aumento que cubría con holgura los nuevos gastos de vivir solo. La casa se sentía más grande sin sus cosas por todos lados, pero también más tranquila.
sin más pleitos por quehaceres, eventos sociales o gastar dinero en cosas innecesarias, sin caminar en cascarones por su humor, o tratar de descifrar qué quería decir realmente cuando decía «todo bien». Solo paz, silencio, honestidad y paz. Alrededor del mediodía, mi vecino Paul tocó la puerta. «Oye, ¿quieres ir a comer?» Karen fue a visitar a su hermana y ya me harté de mi propia comida. Paul había sido buen amigo todo ese tiempo. Nunca le había gustado mucho Sara. Decía que parecía demasiado exigente, pero fue educado y nunca comentó mientras estuve casado. Después del divorcio confesó que siempre pensó que yo podía conseguir a alguien mejor. «Claro», respondí. «¿A dónde vamos?» «Al restaurante nuevo del centro. Dicen que los hamburguesas son brutales». Mientras caminábamos al carro, preguntó, «¿Y tú cómo estás?» «De verdad. Bien», respondí. «De hecho, mejor que bien». «Genial. ¿Ningún arrepentimiento por el divorcio?» «Ninguno». ¿Y del matrimonio en sí?» Pensé un momento. No me arrepiento del matrimonio. Aprendí mucho sobre lo que quiero y, sobre todo, sobre lo que no voy a tolerar nunca más. Y estoy agradecido de que terminó cuando terminó, en vez de arrastrarlo años. «Justo», dijo. Estuvimos callados un rato hasta que volvió a hablar. «Sabes, la hermana de Karen tiene una amiga...» «Todavía no, Paul. Pero gracias». «Justo. Pero cuando estés listo, avísame». Parece que es todo lo opuesto a Sara. Eso ya sería un buen comienzo. Nos reímos. Más tarde esa noche estaba asando la cena en el patio cuando recibí una llamada de Margarete. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. «Hola, Margarete». «Hola. Espero no molestar». «Para nada. ¿Cómo estás?» «Bien. Quería saber cómo estás tú». «Genial. Gracias por preguntar. Me alegra oírlo». Hizo una pausa. «También quería disculparme otra vez por cómo terminaron las cosas. Y por haber intentado presionarte a aceptar a Sara de vuelta. Solo estabas tratando de proteger a tu hija. Lo entiendo. Sí, pero tenías razón en todo. Sara tomó sus decisiones. Y tú merecías mucho más de lo que ella te dio. ¿Y ella cómo está?» «Sinceramente, mal. Está sufriendo las consecuencias de lo que hizo. Pero eso ya no es tu problema. No, no lo es. Solo quería que supieras que su papá y yo pensamos que manejaste todo con mucha más dignidad de la que ella merecía. Pudiste haberle hecho la vida imposible y no lo hiciste. No quería empeorar nada. Solo quería que terminara. Pues terminó. Y espero que encuentres a alguien que de verdad valore al buen hombre que eres». Después de colgar me quedé parado en el patio, mirando el jardín, el vecindario, mi vida. Todo estaba exactamente como quería. Sara me mandó un mensaje a las 4 de la mañana, pensando que podía manipular la situación, controlar la narrativa, minimizar las consecuencias. Apostó a que estaría demasiado dolido o desesperado para seguir adelante. Se equivocó en todo. La mejor decisión que tomé fue enviar ese mensaje. «No necesitas explicar. Quédate con él. Ahora estás soltera». Porque, al final, estar soltero era exactamente lo que necesitaba. Y por primera vez en años, estaba genuinamente, completamente, indiscutiblemente feliz. Comentario en Reddit. «Ay, claro, fue solo una vez. No significó nada, y el clásico, la gente se equivoca». Pues sí, ella se equivocó. Y él acertó de lleno mandándole ese, «Quédate con él, ahora estás soltera». Al final, el único upgrade de esta historia fue él.